¿Cómo están ustedes? Qué bueno poder juntarnos, tener un lugar donde alabar al Señor, tener un lugar donde poder juntarnos como hermanos, vernos la carita. Recién nos estábamos dando algunos abrazos de Año Nuevo, todavía, pero yo les decía que no estaba tan acostumbrada a eso, pero siempre nosotros en la iglesia cuando nos vemos nos damos un abrazo. ¿Por qué? Porque siempre es un gusto vernos una vez más. Eh, Nosotros como creyentes siempre estamos contentos de poder eh, estar juntos celebrando al Señor. Así que como hoy día no hay tantos niños, entonces vamos a contar con la presencia de Elena, porque si llegan más niños pasan a Planeta Fe, si no, usted se puede quedar aquí con nosotros como tú quieras. Elena es de la casa, ¿cierto? Así que, y ella sabe, y ella está en las enseñanzas y se porta súper bien. Así que la vamos a invitar hoy día a quedarse con nosotros. Hemos estado estudiando acerca de fe y parte de lo que hemos estado estudiando tiene que ver con que no se turbe nuestro corazón, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hoy día. Lo vimos hace 2 domingos atrás, hicimos una pausa porque teníamos nuestra reunión de fin de año, que estuvo enseñando el pastor Juan Carlos, pero él me pidió que siguiera enseñando acerca de este tema. Así que quiero que vayamos juntos, si es que pueden, a Juan 14:1. Juan 14:1. El Evangelio de Juan, capítulo 14, perdón, verso 1. Y dice así, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces aquí estaba Jesús hablando estas palabras. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque abren nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí está Jesús hablando y está diciendo que no se debe turbar el corazón. Cuando hablamos de turbar el corazón, estamos hablando de que no hay paz. Muchas personas dicen, sí, pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Y dice que eso va a estar hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos creyentes que no viven en paz? Que no viven en paz, ¿cierto? ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús hemos sido sanados? Pero ¿cuántos creyentes no viven de acuerdo a lo que dice la Escritura? No viven sanos. Muchos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando lo que está escrito debemos creerlo para vivirlo. Entonces, cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, está diciendo, nos está dando una instrucción justamente antes de que Él fuera entregado, y Él comenzó a dar instrucciones a sus discípulos, sus últimas instrucciones. ¿Por qué? Porque Él iba a ser entregado. Entonces, era un momento importante. Era un momento porque ellos creían que Jesús era el Salvador, pero no que el reino de Dios era algo espiritual, sino que ellos creían que en ese momento el reino de Dios iba a ser algo natural, o sea, que iba a ir en contra de los romanos. Muchos estudiosos dicen que Judas, lo que a él le ofendió, una de las cosas que a él le ofendió y por qué finalmente entregó a Jesús, es porque Jesús no cumplió sus expectativas naturales, porque él quería que Jesús se levantara en contra de los romanos, porque en ese tiempo el pueblo judío estaba bajo ese dominio. Entonces ellos veían un Salvador y querían un Salvador natural, pero no alcanzaron a dimensionar hasta después de que Jesús murió y resucitó, no alcanzaron a dimensionar de qué se trataba el reino de Dios. Porque el reino de Dios, al ser
algo espiritual, podemos entenderlo como lo decía Pablo. Aunque yo estoy en cadenas, estoy libre. Aunque lo tenían preso, naturalmente, él estaba libre. ¿Por qué? Por lo que había en él, la verdad que había en él era mayor que lo que estaba sucediendo alrededor. Y finalmente, no sé si ustedes lo conocen, pero en el libro de Hechos dice que Pablo fue dejado en libertad, él arrendaba una casa en Roma. Después, cuando llegó la otra persona que quedó a cargo, fue que lo tomó de nuevo y lo arrestó y él dijo, estoy listo para ser entregado, estoy listo para partir con el Señor. Entonces, podemos ver que Pablo, no importa si estaba en la cárcel, no importa si estaba con un cepo, ¿cierto? En algún momento junto a Silas, en otra cárcel, él nunca dejó de alabar, nunca dejó de creer lo que el Señor le había dicho. Puede que nosotros estemos pasando temporadas que no son tan fáciles, porque la Biblia dice que sí vamos a tener días malos. Pero como dice esta escritura, si la podemos volver a poner, por favor, es Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? O sea, es un hecho, ¿crees en Dios? Sí. Dice, sigan, el original dice ahí, sigan también creyendo en mí constantemente. No te sueltes, no lo sueltes. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, no lo sueltes, aunque en algún momento no lo veas. Eso es fe. Fe, y les voy a dar la definición o los versículos que son los más comunes en fe. Fe, de acuerdo a la versión Reina Valera, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es algo que tú esperas, pero que a lo mejor aún no lo ves. Por la fe entendemos que fue hecho el mundo. Por la fe. Entonces, hay una versión que lo explica un poquito más. ¿Quieren verlo? Hebreos. Eso aparece en Hebreos. Eso no se lo había pasado yo ahí atrás. Pero Hebreos 11:1, por si acaso. Ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay una versión que se llama la versión amplificada, que lo enseña así, dice. Ahora bien, la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de lo que no vemos, la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no es aún revelado a los sentidos. Entonces, hay momentos en que nuestro corazón se turba. Hay momentos en que nuestro corazón se nubla, nuestra mente, nuestras emociones. Pero eso no cambia lo que creemos dentro de nosotros. Porque a lo mejor en ese momento no lo vemos, pero está escrito. Y la fe, lo que yo creo, es la evidencia de lo que voy a recibir. No sé si usted alguna vez ha comprado una propiedad. Ahora está muy de moda que tú puedes comprar las propiedades en blanco. De hecho, el otro día pasamos por un sector y decía que estaban ya vendiendo los carteles que van a hacer propaganda política, esas palomitas, famosas palomitas y todo eso, que usted lo podía comprar en blanco. Hasta eso ahora lo están ofreciendo en blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos tienen el proyecto. Y porque solamente tienen el proyecto, entonces usted puede apartar dentro de lo que a usted le muestran una maqueta o un dibujo o un plano y usted dice, sí, yo quiero, normalmente esto sucede con casa habitación o departamento, dice, yo quiero este de aquí. Ok, y para apartarlo, ¿cuánto tengo que dar? Y usted dice, bueno, sí, y lo da. Y da un monto, ¿cierto? Pero usted no ha visto nada. Usted va al terreno donde va a ser construido lo que le están ofreciendo, pero usted no ve nada. Ve un terreno baldío, un terreno sin nada. Muchas veces ni siquiera han empezado a trabajar, solamente el terreno está ahí. ¿Y usted creyó?
sin ver. Y puso su dinero ahí. Entonces, cuando hablamos de fe, entonces no estamos diciendo algo tan equivocado. Usted creyó en la promesa que le hizo la constructora. Bueno, nosotros creemos en las promesas que Dios nos ha dado, aunque aún no las veamos. Creemos lo que está escrito. Además dice, es el título de propiedad. O sea, ni siquiera es que yo lo aparté con un poco de algo, sino que Él, nuestro Señor Jesucristo, lo apartó con su sangre. Está pagado. Y Él, cuando tú decides creer, aunque aún no lo veas, ya te entregó el título de propiedad. Ya es tuyo. Aunque aún no veas nada. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y Dios cumple su palabra. La Biblia dice, sea el hombre hallado mentiroso, pero Dios verás. Entonces, Dios cumple su palabra. Pero podemos juzgar eso porque a alguien lo vemos y no está viviendo lo que está escrito. No, porque no juzgamos por vista. Juzgamos de acuerdo a la palabra. ¿Está escrito? Entonces lo creo. Si alguien a lo mejor no lo está viviendo, a lo mejor nosotros estamos viendo desde afuera el proceso entre que creyó y se va a manifestar. O a lo mejor todavía no ha creído, siendo un hijo de Dios, siendo una hija de Dios. Puede que no haya creído todavía lo que está escrito. Porque muchas personas pueden decir, pero ¿cómo le diste plata a una constructora como está hoy la economía en el país, donde están quebrando las constructoras? ¿Cómo les pasaste dinero? Por algo que aún no ves, ¿cierto? Pero Dios no nos pide dinero, nos pide fe, que creamos en su palabra. Entonces, usted cuando apartó en blanco con la constructora, ni siquiera fue solamente fe, sino que también fue dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene asociado con la fe? Si yo creo, entonces voy a tener una actitud distinta, porque la fe es una actitud diferente. Cuando vienen los problemas, por eso que no se turba mi corazón. Y todos estamos aprendiendo eso. Hay cosas más fáciles para algunos y otras cosas más difíciles para otros. Todo tiene que ver de acuerdo a lo que has vivido, a lo que hay para atrás en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nuestras vidas han sido golpeadas de diferentes formas. Entonces, de acuerdo a eso, enfrentamos el futuro y leemos lo que está escrito y a veces hay cosas que nos cuesta más tomar. Nos cuesta más confiar y nos cuesta más no dejar que nuestro corazón se turbe. Entonces Jesús nos anima ahí en Juan 14:1, nos dice, ¿crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Entonces cree también en mí, o sea, cree también en lo que yo he hecho, cree también en mí, cree que yo soy tu Salvador, cree que yo soy tu Redentor, créeme que yo soy tu sanador, créeme que yo soy tu proveedor. Porque el Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no tiene que ver con economías locales. Nuestra economía es celestial, donde dice la Escritura en Filipenses y donde dice en otros lugares, donde el orín y la polilla no lo corrompen. Entonces, no tiene que ver con economías locales. Entonces, nuestra fe no está basada en lo natural. No podemos poner nuestros ojos en lo natural. Podemos estar pasando circunstancias que son temporales. Dice que toda la tribulación es temporal. O sea, ¿qué va a pasar? Si hay alguna verdad cierta, es que todos los tiempos malos pasan. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo pasas? A veces tú puedes pasar quejándote todo el tiempo y eso significa que puede que te quedes ahí estancado mucho más tiempo.
Porque tu fe la expresas siempre de alguna manera y normalmente es con nuestra boca. La actitud de fe se ve. Pablo estaba predicando y él estaba predicando un mensaje y vio que había una persona enferma que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo lo vio Pablo? Por la actitud que él tenía. Hay personas que tú les estás hablando y están así como, ¿y este qué me quiere decir? Pero hay otros que están, sí, amén, sí, esto es para mí. Tienen una actitud diferente para enfrentar las cosas. Entonces Pablo lo vio que tenía esa actitud, que a lo mejor él no le dijo a Pablo, yo estoy creyendo para ser sanado, sino que Pablo lo vio, la actitud que tenía y dijo, es suficiente para que sea sano. Y fue sanado. La fe es una actitud con que tú enfrentas el día a día. La fe es una actitud que tú enfrentas las malas noticias. A veces tú estás nublado, turbado. Tu corazón está siendo confrontado. Porque a veces las noticias te gritan en tu cara. Satanás es como un perro que grita en nuestra cara. Dice la Biblia que es un león buscando a quien devorar. Es como un león, porque él es un imitador. El león de Judá es Jesucristo. Pero él dice, él es como un león buscando a quien. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo es Satanás? Satanás ruge porque es lo único que le queda. Jesús lo despojó de todo poder. Entonces, ¿qué hace? En la cruz del Calvario, eso dice Colosenses, que lo exhibió públicamente, que fue despojado. Entonces, ¿qué hace? Te ruge en la cara. Pero dice la Biblia que es como un león sin dientes, que lo único que le queda es el rugido. Entonces, tú te puedes amedrentar, porque un león, siendo viejo o siendo joven, es imponente igual. Y a veces las circunstancias son muy fuertes y te rugen en la cara y te dicen, nunca va a cambiar, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a salir de esta situación o nunca vas a salir de esta enfermedad. No, no, no. Y te gritan en la cara. Pero tú te puedes parar con toda propiedad y decir, mi Dios ha dicho otra cosa. Está escrito, está escrito, está escrito. Y esa es nuestra batalla de fe. Por eso que Jesús dice aquí, no se turbe vuestro corazón, porque en el momento que estamos turbados, podemos decir cualquier cosa. Y la Biblia dice que no demos ventaja al diablo. ¿Y cómo le damos ventaja? Con nuestra voz. Entonces a veces cuando estamos enojados surge todo lo que teníamos acá adentro y nos empezamos a acordar de toda la lista de cosas que no hiciste bien o no nos hicieron como nosotros queríamos, como yo quería, no lo hiciste como yo quería, y cuando viene la discusión empezamos a... Pero por otro lado, cuando estamos en la iglesia, decimos, sí, amén, yo creo por esto, y después se acercan a mí, pastora, ¿por qué todavía no veo el resultado? Porque por un lado has creído, pero por el otro lado lo estás derribando con tus propias palabras y con tu actitud. Por eso que, y esas cositas, Satanás las toma como ventaja. Entonces él se aprovecha de eso y te sigue gritando en la cara. Y ahí está lo que Jesús dice. ¿Crees en Dios? Sigue creyendo en mí. Sigue creyendo, sigue creyendo. Es algo constante, no es algo que hacemos en un momento, sino que es algo en que nos mantenemos. Sigue creyendo en mí, sigue creyendo lo que yo he dicho, sigue creyendo en lo que yo he hablado, sigue creyendo en mi obra terminada, sigue creyendo en lo que he provisto para ti. Entonces sigamos avanzando. Cuando nosotros estamos turbados, entonces no pensamos bien. Por lo tanto,
no creemos bien. Y eso nos hace no hablar bien y no actuar bien. Siempre tus emociones van a seguir a tus pensamientos. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces he estado en lugares donde hay personas que empiezan a recordar su pasado constantemente y se ponen tristes y empiezan a llorar. Y a veces provoca que todos los que están alrededor empiezan a contar toda su historia triste. ¿Ha estado en esas conversaciones en que compiten? ¿Quién tiene la historia más triste? ¿Cierto? Y todos ¿cómo salen de ese tipo de conversaciones? Triste. A veces lo tratan de ahogar con alcohol. A veces lo tratan de ahogar con otras cosas que no son alcohol. Con cosas. Con comida. Con otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay paz en ellos. Pero todo comenzó porque alguien comenzó a recordar su pasado. Y luego sus emociones lo siguieron a esos pensamientos. Y después de eso, comienzas a hablar conforme a lo que estás pensando. Entonces, no estamos creyendo bien. Hemos dejado que Satanás una vez más nos engañe. Hemos dejado que las emociones de nuevo tomen el control. Antes, yo escuché cuando yo era más niña, hace mucho tiempo atrás, escuché una frase que alguien alguna vez dijo, sin perdón y sin olvido. Pero ¿sabes qué? En la fe sí hay perdón. Tú no te olvidas, porque Dios no resetea tu mente. Está ahí el recuerdo, pero hay perdón, hay paz. Entonces cuando tú lo recuerdas ya no hay dolor. Esa es la diferencia, que cuando hay perdón ya no hay dolor. Tú puedes recordarlo de una manera didáctica, por ejemplo. Yo les podría contar todo mi pasado y a la mujer termina, ay, la pastora, llorando. O me dirían, yo lo pasé peor, pastora. Yo estaba en una conferencia de ministros y de pastoras, y alguien, la predicadora que estaba invitada, ella se cayó, tiene 83 años, y se cayó del peldaño 24 de su casa. Llevaba la ropa sucia. ¿Le ha pasado cuando usted lleva la ropa sucia, no ve para abajo? Bueno, ella no, estaba con la ropa sucia ahí en el borde del peldaño, y cuando va a dar el paso, nunca tocó el otro peldaño y se cayó. 82 tenía. Se cayó. Se le quebró el pómulo, aquí, su ojo casi salió de la órbita, se quebró la cadera, se quebró el fémur. Ustedes saben que cuando alguien se quiebra el fémur tiene que ser tratado rápidamente, tiene 48 horas, si no es riesgo de muerte. Es una de las fracturas más complicadas en el cuerpo humano. La cadera, y se fracturó costillas. Fue una caída horrible. Y ella contaba que ella la operaron, decidieron rápidamente, porque había una afección en su corazón, y decidieron rápidamente si la podían operar o no, la operaron, y ella después ya estaba en rehabilitación, como ya varios meses después. Y la tenían con un arnés colgando desde arriba, y ella estaba tratando de aprender a caminar con estos burritos, ¿ya? Pero cuando ella iba a dar el primer paso, ella estaba ahí con el kinesióloga en ese momento, iba a tratar de dar el primer paso, pero su pierna no le obedecía para dar el primer paso. Entonces, ella está ahí, va a dar el primer paso con todo dolor, su pierna no se enderezaba y todo, y ella dice, Señor, yo tengo que predicar en tal fecha, y yo no puedo estar así representándote a ti.
Y dice que muy, muy suavemente en su corazón el Señor le dice, pero si tú has sido sanada, por mi llaga has sido sanada. Entonces ella se da vuelta, mira a la terapeuta que está ahí y le dice, lo siento, a lo mejor usted no va a entender lo que yo voy a hacer, pero no voy a usar este burrito. Y dice que ella estaba colgada de arriba, entonces la terapeuta le afirmó más fuerte el cinturón, la faja que ella tenía. Y le dijo, bueno, pero yo no me hago responsable de esto. Si tú eres sanada, yo voy a creer. Y ella le dijo, bueno, dice que ella trató de dar el primer paso, porque en lo natural siempre tu cuerpo te va a gritar. Y su cuerpo no respondía. Y ella dijo, no, yo soy sana por la llaga de Jesús. Y dio el primer paso. Cuando fue a dar el segundo paso, ella estaba totalmente sanada de su cadera, de sus costillas y de su fémur. Fue tanto así que toda la gente que estaba en terapia en ese momento levantaron sus bastones y dieron gloria a Dios. Entonces, ¿Dios tiene favoritos? No, ella leyó las mismas escrituras y el Espíritu Santo le recordó las mismas escrituras que están escritas para nosotros. Pero en ese momento, ella decidió tomar lo que Dios le había dicho. Había estado en terapia meses. Los meses atrás no lo tomó. Pero sí después lo tomó. Y cuando yo la vi, estaba en tacos, en tacones, 83 años, predicando el Evangelio. Y ella nos dijo, si yo puedo, ustedes también. Porque no hay impedimento, en el área que sea, no hay impedimento. Lo único que necesitamos es que nuestro corazón no se turbe, que no se nuble, que la paz no sea robada, que sigamos adelante creyendo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Creemos en Dios, sí, amén, gloria a Dios, pero seguimos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él nos ha dado. Siempre debemos recordar lo que Él ha hablado sobre nosotros. Entonces, es algo que todos nosotros debemos entrenarnos. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Él no nos dio espíritu de temor. ¿Lo podemos poner ahí? Segunda de Timoteo 1:7. Para que lo podamos leer todos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez. Interesante esa versión. Y timidez. ¿Saben lo que es la timidez? Orgullo. Orgullo disfrazado. Nosotros pensamos que el orgullo es solamente estas personas que hablan solamente de sí. Pero el orgullo también te hace no hacer lo que tienes que hacer porque estás tan consciente de ti que no lo haces. Así que las personas tímidas, yo era una de esas, por eso se los digo, y el Señor me llamó la atención con respecto a eso, y me dijo, Satanás te ha engañado con el orgullo disfrazado de timidez. Dijo, y tienes que empezar a hablar lo que yo te digo que hables, y tienes que empezar a hacer lo que yo te digo que hagas. Entonces, espíritu de temor y timidez, Él no nos ha dado eso, sino que Él nos ha dado poder, amor y autodisciplina o una mente sana. Eso dice la Escritura, una mente sana. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, significa que eso está disponible para nosotros, que aprendamos de Él. Él era manso y humilde. ¿Humilde cómo? Él sabía lo que su Padre había dicho sobre Él. Nosotros al leer las Escrituras entendemos lo que nuestro Padre, Dios, ha dicho sobre nosotros. Y Él nos ha dicho que podemos creer y ver lo que hemos creído. No está lejos de nosotros. La fe no está lejos de nosotros. La fe está en nuestra boca y en nuestro corazón. La fe no está lejos de nosotros. Fue depositado dentro de nosotros. El problema es nuestra mente, la incredulidad. Porque muchos de nosotros todavía somos gobernados o por nuestro razonamiento o por nuestras emociones.
Y eso hace que se turbe nuestro corazón. Pero seguimos creyendo. Pero seguimos creyendo. Y si tenemos que corregir nuestros pensamientos, los corregimos. ¿Cómo? Cuando viene un pensamiento que está en contra de lo que Dios ha dicho, entonces nosotros hablamos la palabra de Dios. Hablamos la palabra de Dios. Les voy a contar algo que yo estoy viviendo. Antes de Navidad, el día sábado, yo estaba ordenando unas plantas y bajé un macetero. A mí me gustan mucho las plantas, ¿ya? Y bajé un macetero. Y estaba bajando el macetero. Algo hizo clic en mi espalda. Y quedé ahí. Antes de Navidad. Había que preparar la cena de Navidad, las cosas de Navidad, todo. Y yo así, y quedé ahí. Yo antes había tenido alguna vez un lumbago, pero habían pasado hace muchos años atrás. Entonces estaba ahí, me paré, me dolió, empecé a caminar como robot, ¿cierto? Y empecé a creer por eso, pero ha sido persistente. Tanto fue así que me dijeron, ya anda al médico. Fui al médico. Radiografías, medicamentos y cosas así. Yo dije, pero esa no es mi salida. Mi salida no tiene que ver con los medicamentos, me pueden ayudar, pero no es mi salida. Mi salida es el Señor. Y poco a poco he estado peleando esta batalla. Pero, ¿por qué les quiero contar lo que me está pasando a mí? Porque a veces tu cuerpo grita. Grita lo contrario a lo que está escrito. Yo no debería estar parada aquí ni adorando, ni alabando, ni cantando, ni tampoco predicando, porque estar de pie te duele cuando hay un lumbago. Pero yo dije, yo no voy a dejar que esto que está en mi cuerpo me impida hacer lo que Dios me dijo que debo hacer. Y yo no estoy aquí ahora con dolor. Yo estoy bien. Y le sigo hablando a mi cuerpo. En la mañana me levanté y dije, por sus llagas he sido sanada. Y empecé a hacer mi ejercicio mientras le daba la comida a los perros. Por sus llagas he sido sanada. Apareció ahí en una vértebra que está medio desgastada. No hay una hernia, no hay nada. Y dije, no, en la cruz no fue tocado ninguno de sus huesos. Entonces mis huesos no son tocados. Gracias, Señor, porque tú eres suficientemente poderoso para reconstituir todo lo que sea necesario en mi cuerpo. Y mis huesos son sanos, mis músculos son sanos, mis tendones son sanos, mis vértebras son sanas y yo soy sana para la gloria tuya, Señor. Y de repente en la casa me ven que ando así como media cojeando, no importa. No dejo de hacer lo que tengo que hacer. Porque no me voy a rendir. Esto es un perro chico para las cosas que me han ladrado. Este es un chihuahua para las cosas que hemos tenido que enfrentar en la fe. Entonces, esto no nos va a derrotar. A mí no me va a derrotar. Es que es solo un ejemplo, porque a lo mejor ustedes piensan, no, es que a los pastores no les pasa nada. Sí, luchamos con las mismas cosas que ustedes, pero aplicamos la misma palabra que le enseñamos a ustedes. Los mismos principios de fe son los que vivimos nosotros. Cuando nos enfrentamos a alguna dificultad, cuando recibimos malas noticias, vamos a Él. Y no dejamos que nuestro corazón se turbe. No dejamos que nuestro corazón tome el control. No dejamos que el miedo, que el temor nos hable más fuerte. Hay una predicadora que me gusta mucho y dice, contéstale. Contéstale esos pensamientos que están en contra de lo que está escrito. Contéstale con lo que está escrito. ¿Cómo sabes que está hablando algo en contra de lo que está escrito? Porque conoces lo que está escrito. Entonces a veces no es que no estemos creyendo correctamente, a veces no estamos hablando lo suficiente. Debemos tomar la fe no de forma ligera, porque no es algo abstracto, es algo que vivimos cada
día en nuestra vida. Cada desafío en nuestra vida. El Señor hace años me dijo, y lo entiendo, me dijo, tienes que creer por una buena vejez para ti y para tu esposo. Y eso es lo que he estado hablando por años sobre nuestras vidas. Y yo, Señor, yo tengo 52, me queda mucho todavía por correr. Por lo tanto, yo no voy a dejar que esto me detenga. Yo tengo que viajar, tengo que moverme, no puedo estar así. Por lo tanto, yo sigo creyendo. Tú me dijiste que voy a tener una buena vejez, entonces yo voy a tener una buena vejez. Todos nosotros aplicamos fe. Todos nosotros tenemos desafíos de fe y no es malo que en un momento estemos aplicando fe en una cosa y después estemos aplicando fe en otra cosa y después tengamos que aplicar fe en otra cosa y si no tienes que creer por otro o si no tienes que hacer esto y si está bien, porque la fe no tiene que descansar. El justo vive por fe. El justo vive por fe. Entonces, ¿dónde está nuestro reposo? Nuestro reposo viene del Señor. Aprendemos a descansar en Él. Aprendemos a tomar nuevas fuerzas en Él. Cada mañana, mire, respire. Exhale, inhale. Exhale. Está vivo. Hay esperanza. Está vivo. Hay esperanza. Estás vivo. Hay esperanzas. Gracias, Señor, que tú no nos abandonas. Dice, que todo lo que respira alabe al Señor. Gracias, Padre. Tú no nos abandonas. Gracias, Señor. Tú nos has mostrado, aún en los momentos difíciles, cómo salir de esto. Nuestro corazón está confiado en ti. Y aunque a veces en la ruta nos equivoquemos en algo, al estar nuestro corazón confiado en ti, Padre, tú enderezas nuestras veredas. Gracias, Señor, porque nuestro oído está atento a ti, Señor. Inclinamos nuestros oídos a tus razones. Gracias, Padre, porque estamos atentos a lo que tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no fallas, tú no cambias. Gracias, Padre. Y yo llamo mentiroso a todo lo que hable en contra de lo que está escrito, porque así dicen las Escrituras. Gracias, Señor, porque estamos en esta tierra para demostrar la derrota de Satanás. Él es un león sin dientes que nos viene a rugir, pero nosotros sabemos que tenemos y estamos en el león de Judá. Y nuestro rugido es de victoria. Lo que hablamos va más allá de lo natural, irrumpe en el ámbito espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores, porque estamos en ti. Tú triunfaste y nosotros en ti. Somos vencedores. Gracias, Señor. No dejamos que el temor hable en nuestro corazón. No dejamos que las circunstancias nos hagan sucumbir. No, Señor. Tenemos algo que es mucho mayor, que eres tú. Y tu palabra en nuestra boca. Gracias, Señor, porque creemos lo que está escrito. Gracias, Padre. Así como dice, Señor, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos. Siendo la prueba de lo que no vemos y la convicción de su realidad, la fe percibe como un hecho real lo que no es revelado a los sentidos. Yo no estoy, Señor, esperando percibir en lo natural algún cambio. Yo sé lo que tú me has dado. Y ahí es donde me afirmo. Yo sé lo que tú has hecho por mí. Yo sé lo que ya ha sido dado.
Por lo tanto, lo tomo, lo vivo. Y no solamente lo tomo para mí y para quienes me rodean. Lo tomo para mí y esta congregación. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Nuestro Dios es tan bueno y grande en nuestras vidas. Déjenme ver algo más para poder terminar. No sé cuánto tiempo. Ok, gracias. Me queda. Pero cuando nosotros entendemos que Dios ha hecho algo por nosotros, entonces podemos hablar eso en contra de los pensamientos, las circunstancias o lo que se levanta en contra. Siempre una mente renovada, una mente que ha entendido lo que Dios ha hecho, está de acuerdo con Dios. Siempre. Eso no significa que tú no tengas algún pensamiento que vaya y que venga y todo eso. Lo que pasa es que lo desechas. Eso es todo. Nosotros, los occidentales, no somos tan disciplinados con nuestra mente como los orientales. Los orientales son muy disciplinados en el área de la mente. Pero si fuese por disciplinar nuestra mente naturalmente, entonces tendríamos el mismo resultado que ellos tienen, una alta tasa de suicidios. Hay otro ingrediente, aparte de una mente disciplinada, que es nacer de nuevo. Eso hace la diferencia. No es solo disciplinar la mente es bueno. Tenerla bajo control es bueno. Y podemos aprender quizá de ellos. La Biblia dice que debemos meditar. Ellos meditan en las creencias que ellos tienen. Nosotros podemos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Es pensar en ello, hablarnos nosotros mismos acerca de lo que está escrito y estar pensando constantemente en eso. Eso es meditar. Pero el ingrediente fundamental es haber nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Decirle, Señor, yo sé que tú existes. Yo sé que hay un Dios, pero también sé que enviaste a tu Hijo y que Él es el Señor. Yo creo y le entrego mi vida, abro mi vida a Él y le digo, Señor, ven a mí, yo te recibo, te abro mi corazón, te entrego mi vida a ti. Creo que Jesucristo es el Señor y creo que Él se levantó de los muertos al tercer día y sé que está sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice que cuando hacemos eso, hemos nacido de nuevo. Y ahora las cosas de Dios no vienen desde afuera hacia adentro, sino que ahora vienen de adentro hacia afuera. Esa es la diferencia entre una persona oriental no nacida de nuevo, con una mente disciplinada, a un cristiano nacido de nuevo con una mente disciplinada. Nuestros resultados son mayores, mucho mayores. Nuestros resultados son mucho mejores, porque son resultados de vida. La vida de Dios se manifiesta en nosotros. La vida de Dios se puede manifestar en el área mental, en el área de las emociones, en tu cuerpo. Depende de dónde estés aplicando fe. ¿Qué necesitas hoy? Entonces, toma un verso de la Biblia que hable acerca de eso y comienza a estudiarlo. Léelo, busca. Ahora tenemos tantas herramientas. Tenemos Google en el teléfono. San Google le digo yo, porque se acuerda de los versículos más que nosotros. Y nos recuerda, puedes buscar versos acerca de sanidad en la Biblia y te aparecen todos los versos. Buscar versos acerca de la tristeza en la Biblia. Buscar y tú encuentras todo. Entonces a lo mejor tú no te acuerdas, no sabes, no has estudiado antes, entonces no los conoces. Busca.
Es como que esto es una tremenda herencia que tienes disponible, a la que tienes que aprender a acceder. Está disponible para ti. Dios te dio juntamente con el Hijo todo. Entonces, tú lo puedes tomar, vivir. ¿Van a haber días más fáciles que otros? Sí. Pero esto no cambia, porque Dios no cambia. La Biblia, lo que está escrito, no cambia. Es algo seguro en lo cual nos podemos apoyar. Y podemos tomar lo que Dios nos ha dado y vivirlo. Cuando empiezas a tratar con estas cosas, a lo mejor pequeñas cosas al comienzo, luego cuando trates con las más grandes no es más difícil. Se te hace más fácil. Es día a día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. No es que, ya, hoy día estoy tan mal que me voy a tomar vacaciones de Dios. No. No hacemos eso. Sino que constantemente estamos aplicando lo que sabemos como hijos de Dios que debemos aplicar en nuestras vidas. Muchas veces, cuando mis hijos eran adolescentes, tenía tantas ganas de decir cosas. Cuando ellos hacían cosas. Pero hay un muy buen consejo que aprendí de uno de mis maestros. Si no tienen nada bueno que decir, cierra la boca. Y si es necesario, muérdete la lengua. No les voy a decir cuántas veces me mordí la lengua. Muchas. La vida tiene muchas oportunidades en que tú puedes decir cosas. Pero Dios te enseña a ser disciplinado. Entonces, enfocas tus pensamientos de manera correcta para luego hablar de manera correcta. Eso es lo que estamos aprendiendo estas mañanas. ¿Les parece que sigamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Pase. Y que sigamos aprendiendo acerca de lo que Dios ha hecho y cómo tratar estas cosas. No son cosas que se enseñan normalmente. Cómo tratar en el área de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Estas cosas son las que nos roban de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estas cosas son las que nos quitan de vivir lo que el Señor dijo que debíamos vivir. Él dijo, los cielos en la tierra, el reino de Dios se ha acercado. Podemos disfrutar de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho y vivirlo cada día. Pero para eso, primero tenemos que saber que podemos y luego lo comenzamos a practicar. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a practicar algo que es muy importante. Alabar al Señor. Amén. Cuando estemos no muy bien, podemos levantar nuestra voz y recordar cuán grande es Él. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Podemos cantar alabanzas a Él. Y a Dios no le importa si usted canta bien, canta mal. No le importa eso. A Él lo que le importa es que uno de sus hijos lo está alabando a Él. Y eso hace que tu enfoque sea en Él. Amén. Amén.